Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los seres humanos hacen juicios precipitados sobre los propios mensajeros, no solo sobre su mensaje. ¿Por qué una investigación federal sobre la crisis financiera de 2007-2008 querría escuchar, no al inversor que siempre había advertido de la crisis antes de que ocurriera, sino a un periodista que acaba de escribir la historia después? ¿Y por qué, cuando el gobierno británico preparó campañas de información pública para el caso de un ataque nuclear en la década de 1980, seleccionó como portavoces al entonces mejor futbolista del país, Kevin Keegan, y al destacado jugador de cricket, Ian Botham? La respuesta es sencilla. No solo juzgamos la comunicación por sus méritos, sino también por el mensajero que la entrega. Michael Burry fue uno de los pocos inversores de Wall Street que vieron venir la crisis financiera. Se dio cuenta de que el mercado hipotecario de alto riesgo de Estados Unidos era sumamente riesgoso. Sus grandes apuestas en contra le valieron, junto con algunos inversores que lo escucharon, muchos millones de dólares cuando finalmente se produjo la crisis. Pero pocos escucharon. Incluso después del accidente, en lugar de hablar con el propio Burry, los investigadores optaron por hablar con el periodista que escribió sobre él, Michael Lewis, autor de éxitos de ventas como Moneyball y The Big Short. Aunque Burry era un inversor brillante, era un comunicador torpe. Tiene un ojo de cristal, el resultado de un tumor infantil, y eso a veces hacía que las conversaciones individuales fueran inquietantes. No se ajustaba a la imagen instintiva de la gente de un banquero de Wall Street, ya que usaba pantalones cortos y camisetas para trabajar en lugar de un traje, una camisa almidonada y una corbata. No era muy conocido, así que no tenía un estatus real. Michael Lewis, por el contrario, era un periodista popular y exitoso. Como mensajero, cumplía muchos requisitos. Las cualidades importantes de un mensajero son quiénes son, cómo se ven y cómo suenan, y la naturaleza de su estatus social, profesional o económico. Esto se debe a que constantemente emitimos juicios sobre las personas que vemos, y escuchamos basándonos en las opiniones más breves y la más mínima información. Estos juicios precipitados son sorprendentemente precisos. Un estudio encontró que los participantes podían identificar correctamente si un profesor era dominante, seguro de sí mismo, competente o afectuoso basándose en ver solo un videoclip silencioso de 10 segundos del aula. Los juicios de los participantes se correlacionaron estrechamente con las evaluaciones de los estudiantes que habían estado en clase durante todo el trimestre. Como destaca este estudio, constantemente emitimos juicios precipitados sobre las personas, identificándolas como cálidas, competentes o exitosas basándonos en simples momentos. Y cuando valoramos positivamente a alguien en un área, como la clara competencia y el estatus de Ian Botham como el mejor jugador de cricket de Gran Bretaña, es más probable que lo escuchemos, incluso sobre temas completamente ajenos, como una guerra nuclear inminente. Vamos a sumergirnos y empezar a entender por qué el mensajero es tan importante como el mensaje. El estado socioeconómico de un mensajero influye en la forma en que respondemos a él. Estás sentado en tu auto en una intersección, el semáforo se pone verde, pero el auto de enfrente no se mueve. ¿Tocarías la bocina? Claro, después de un tiempo. Pero, ¿tocarías más rápido la bocina si el coche estuviera estropeado y fuera barato o si fuera caro? Los estudiantes de los psicólogos sociales Anthony Doe y Alan Gross creían firmemente que no se dejarían influir por la aparente riqueza de la persona que les bloqueaba el camino. En todo caso, argumentaron, sería mucho más probable que tocaran la bocina al tipo rico. Lo opuesto es cierto. Doe y Gross lo probaron una mañana soleada de 1967 con un Chrysler lujoso y pulido y una vieja camioneta Ford oxidada. Ambos se detuvieron en las intersecciones sin intención de volver a alejarse. Un pasajero en la parte trasera con un cronómetro y una grabadora esperaba a que sonaran las bocinas. Descubrieron que, a pesar de la insistencia de la mayoría de las personas en que no se dejarían influir por el nivel socioeconómico, la mayoría de nosotros sí lo estamos.
Un 84% de los conductores retrasados tocaron la bocina en el automóvil de bajo estatus, pero solo el 50% tocó la bocina en el automóvil de alto estatus. Y cuando las personas estaban atrapadas detrás de un automóvil de bajo estatus, tocaban la bocina mucho más rápido y, a menudo, más de una vez. El nivel socioeconómico de una persona tiene un impacto sorprendentemente alto en la forma en que respondemos a esa persona. Las personas de alto estatus reciben una serie de beneficios, cedemos ante ellas, les prestamos más atención y las seguimos. De hecho, los seguiremos literalmente al otro lado de la calle, como demostró un experimento clásico de psicología. El experimento descubrió que los peatones estaban 3 veces más dispuestos a seguir a un peatón imprudente, alguien que cruzaba una calle a pesar de tener un semáforo en rojo, si ese caminante imprudente llevaba un traje que un vaquero. El mensaje implícito de que cruzaran la calle, es seguro caminar, era el mismo. La única diferencia era el estatus socioeconómico del mensajero. Rara vez seguían al caminante imprudente vestido de mezclilla. ¿Por qué es esto? Bueno, desde pequeños nos animan a creer que el talento y el trabajo duro son recompensados. La hipótesis del mundo justo acuñada por el psicólogo Melvin Lerner sugiere que las personas generalmente creen que quienes están en la cima probablemente merezcan estar allí. Según esta lógica, el simple hecho de su estatus socioeconómico significa que deben ser inteligentes y trabajadores. Y, por extensión, deben merecer respeto, atención y deferencia. En resumen, tener un éxito visible significa que es mucho más probable que te escuchen. El Estado funciona. La competencia percibida es otro aspecto del estatus que lo convierte en un buen mensajero. Los registros del Instituto de Prácticas Medicinales Seguras registran miles de errores en la práctica médica, que van desde los más mundanos hasta los, desafortunados. Tomemos el curioso ejemplo titulado dolor de oído rectal, que se refiere a un paciente al que se le habían recetado correctamente gotas para la inflamación del oído interno derecho. Desafortunadamente para él, su médico rápidamente escribió las instrucciones: coloque gotas en la oreja derecha del paciente. La enfermera de guardia las llevó a cabo amablemente e insertó 3 gotas antiinflamatorias para los oídos en el recto del pobre hombre. Este es un ejemplo especialmente curioso de un fenómeno común en el que, cuando una autoridad respetada habla, o escribe, la gente generalmente no cuestiona lo que dice. Incluso si no tiene sentido poner gotas para los oídos en el trasero de un paciente. Si la gente cree que sabes lo que haces, te escucharán. Esto tiene mucho sentido porque nos beneficia simplemente confiar en que los médicos, los mecánicos o los contadores saben lo que hacen, en lugar de tratar de dominar sus oficios nosotros mismos. Percibimos la competencia rápidamente, basándonos en los indicadores más endebles. Un estudio mostró que los pacientes tenían más probabilidades de recordar los consejos de salud dados por un profesional médico si ese profesional tenía un estetoscopio colocado sobre sus hombros. En realidad, no necesitan usarlo, pero asociamos el estetoscopio con la autoridad médica, por lo que el simple hecho de estar ahí tiene un impacto. Pero ni siquiera se necesita un estetoscopio. Los investigadores han demostrado que las personas ven cierto tipo de rostro, maduro, menos redondo que el promedio, con pómulos altos y una mandíbula angular, como algo innato y competente. Quizás esto se deba a que, de niños, nos damos cuenta rápidamente de que nuestros compañeros de rostro blando son menos competentes que los adultos más maduros y angulosos. Y esto tiene consecuencias. Los participantes en un experimento de 2007 observaron fotografías de políticos que se presentaban a las elecciones, y luego evaluaron sus competencias basándose únicamente en una foto de su rostro. Aquellos a quienes los participantes calificaron de competentes resultaron ser los que realmente habían ganado las elecciones, presumiblemente porque los propios votantes percibieron la competencia en los rostros de los candidatos. De hecho, un estudio similar descubrió que los niños de 5 años de Suiza predijeron correctamente los resultados de las elecciones parlamentarias francesas de 2002 al emitir juicios sobre la competencia de los participantes. Así que si quieres que te escuchen, proyecta competencia.
Colóquese el estetoscopio sobre su hombro o lleve consigo lo que sea el equivalente de un estetoscopio para la señalización de estado en su campo. Ya se trate del maletín de un hombre de negocios o de las herramientas de un constructor, buscar el papel adecuado es esencial para que te consideren competente. Los indicios de dominio pueden ser una forma contundente de transmitir un mensaje. Cuando Lyndon B. Johnson era el líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos en la década de 1950, era un maestro en el uso del lenguaje corporal para ejercer el poder. Buscaba a los legisladores en los pasillos, y se acercaba tanto a ellos que podían sentir su aliento en sus rostros. Los senadores que dudan sobre si apoyar un proyecto de ley cambiarían de opinión después de una breve conversación mantenida a pocos centímetros de Johnson, de ojos estrechos. Todos podemos reconocer las demostraciones de dominio, un comportamiento competitivo, asertivo o incluso agresivo, y un enfoque en el interés propio más que en la empatía. De hecho, un estudio de 2004 descubrió que cuando a los participantes se les mostraba una sola foto de dos compañeros de trabajo hablando juntos en el lugar de trabajo, podían determinar fácilmente cuál de los dos era el mayor. Las personas dominantes tienden a usar posturas expansivas, a hacer gestos abiertos y a ocupar mucho espacio. Y el dominio no solo se reconoce, sino que a menudo se recompensa. Eche un vistazo a las aplicaciones de citas como Tinder. Según un estudio de 2016, a los hombres que usan fotos en las que adoptan posiciones dominantes y expansivas les va mejor que a sus rivales más mansos y menos expansivos. En otro estudio, un equipo de investigadores holandeses que observó a los compradores descubrió que cuando dos compradores se acercaban en un pasillo estrecho al mismo tiempo, el más corto de los dos se apartaba del camino el 67% de las veces. Sin embargo, no son solo los atributos físicos los que reflejan el dominio. Las señales verbales también son importantes. El sonido de la dominación es una voz grave. Hay una razón biológica por la que esa voz se siente instintivamente segura y asertiva. Una laringe grande como la que se necesita para producir un sonido bajo es un reflejo no solo del tamaño físico de una persona, sino también de la cantidad de testosterona que circula por su cuerpo. Y mucha testosterona está asociada con la fuerza y el dominio. Quizás esa sea la razón por la que tanto Margaret Thatcher como Theresa May, las dos primeras ministras del Reino Unido hasta la fecha, buscaron expertos en voz para que las ayudaran a proyectar una voz más baja y fuerte. Puede que haya sido una medida sensata. El politólogo Casey Klofstad manipuló una vez voces masculinas y femeninas diciendo, «Les pido que voten por mí este octubre». Descubrió que los oyentes expresaron una fuerte preferencia por las versiones con tonos más bajos. Los mensajeros que muestran dominio suelen ser escuchados. Pero puede que no les gusten. Así que veamos algo un poco más atractivo. Prestamos más atención a los mensajeros atractivos y respondemos mejor a ellos. Los beneficios de ser atractivo están tan arraigados en la psique humana que incluso los bebés de 2 meses recompensarán a los guapos. En 1987, Judith Langlois, de la Universidad de Texas, realizó un experimento en el que los bebés se sentaban frente a dos rostros femeninos proyectados en una pantalla. Anteriormente, los adultos habían considerado que un rostro era atractivo y el otro poco atractivo. Los bebés pasaron mucho más tiempo mirando las caras atractivas. Ahora, probablemente estés pensando, el atractivo es subjetivo. Bueno, en realidad no lo es. Puede que tengamos gustos ligeramente diferentes, pero todas las pruebas muestran que hay una consistencia significativa en lo que los humanos encuentran atractivo. Hay 3 factores clave. Los 2 primeros no son sorprendentes: apariencia juvenil y simetría facial. La tercera es más inesperada. A los humanos les gustan las caras de aspecto normal. Precisamente porque son normales. Las características inusuales o llamativas podrían ser un indicador de problemas genéticos. Un rostro promedio, simétrico y joven es la forma en que la naturaleza indica los buenos genes. Ser atractivo tiene muchos beneficios.
Como sugiere el experimento con bebés, prestamos más atención a las personas atractivas, lo que les da muchos beneficios. Tomemos el mercado laboral. En un estudio de 2013, se enviaron 11.000 currículos en respuesta a anuncios de trabajo, algunos con una fotografía adjunta y otros sin ella. Los resultados fueron claros. Un currículum con una foto atractiva de un candidato recibió una llamada un 20% más a menudo que el mismo currículum sin foto, mientras que a los currículums con una foto menos atractiva les fue peor. El mercado laboral es solo un área en la que un mensajero atractivo se beneficiará. Los investigadores de Yale descubrieron que los jurados simulados a los que se les presentó un hipotético juicio judicial declararon culpables a los acusados atractivos con menos frecuencia que a los acusados poco atractivos. Cuando se les pidió que comentaran sobre las penas, los posibles miembros del jurado recomendaron tratar con más indulgencia a los delincuentes atractivos, incluso cuando los delitos involucrados fueran tan graves como la violación. Hay algunas maneras de nivelar el campo de juego. Podemos aumentar artificialmente el atractivo. Vestirse de rojo tiene este efecto en las mujeres. Los estudios muestran que las comensales dan más propinas cuando las camareras usan lápiz labial rojo. Quizás un mejor enfoque sea repensar los procesos de toma de decisiones para minimizar los efectos de nuestro sesgo hacia el atractivo. Los reclutadores, por ejemplo, pueden negarse a aceptar currículos que incluyan fotografías de los candidatos, y evitar el contacto cara a cara al principio del proceso de contratación. Pero en algún momento, el reclutador y el candidato ya no pueden esconderse. No podemos erradicar por completo el hecho de que las personas atractivas tienen una ventaja inherente en la vida. Los mensajeros deben encontrar formas de conectarse con su audiencia. Grigori Rasputin era, a todas luces, un hombre desagradable. Asesor del zar Nicolás II a principios del siglo XX, Rasputin recibió el apodo de monje loco de Rusia. Según los informes, era un manipulador maligno, un desviado sexual y un fanfarrón constante. Así que, como era de esperar, muchos celebraron cuando fue asesinado con éxito en el tercer intento. Rasputin también ha sido juzgado duramente por la historia. Cuando en la década de 1980 los psicólogos John Finch y Robert Cialdini reunieron a un grupo de personas para revisar la vida de Rasputin, casi todos lo encontraron fundamentalmente, completamente desagradable. Solo había un subgrupo del grupo que juzgaba a Rasputin de manera más positiva, o al menos menos negativa, aquellos a los que se les hizo creer que compartían su fecha de nacimiento con él. Ese cumpleaños compartido fue, para los participantes, una conexión que compartían con Rasputin, aunque pequeña. Todos tenemos una necesidad fundamental de encontrar y establecer conexiones con los demás. Instintivamente, somos tribales y somos profundamente susceptibles a la más mínima sugerencia, como una fecha de nacimiento compartida, de que un mensajero es de alguna manera uno de nosotros o está de nuestro lado. Vemos que esto se desarrolla en la vida constantemente. Cialdini también ha demostrado que los clientes, por ejemplo, suelen comprar a vendedores que destacan algo que tienen en común. Y el poder de la conexión puede ser incluso más fuerte para un mensajero que el del estatus. Consideremos un programa de salud sexual zimbabuense profundamente eficaz. Se podría suponer que el mejor mensajero para transmitir mensajes de sexo seguros sería un médico de bata blanca. Después de todo, hemos visto que una bata blanca y un estetoscopio son indicadores convincentes del estado. Pero aquí, los líderes del programa encontraron un mensajero diferente, mujeres que se ganaban la vida trenzando el cabello de otras mujeres. Entrenaron a estas trenzadoras para que transmitieran mensajes sobre el uso de condones, dónde comprarlos y cómo hablar con los hombres sobre su uso. Fue una decisión inteligente. En el contexto del tema potencialmente embarazoso del sexo seguro, la conexión amistosa con un mensajero de confianza era más eficaz que el poder del estatus. Las mujeres tenían una conexión bien establecida con sus trenzadoras de cabello, lo que significaba que podían hablar abiertamente. Head Braids No Teeth se considera un gran éxito, ya que ha establecido una forma nueva y más tranquilizadora de comunicar mensajes de salud pública.
El programa Braids Notates generó una conexión a través de la confianza. Las mujeres se conocían y confiaban lo suficiente como para ser abiertas. En el próximo parpadeo, veremos otra forma de conectar, mostrar calidez. Todos respondemos bien instintivamente a los mensajeros cálidos. En 1985, su rival Pennzoil llevó a Texaco Oil ante los tribunales como culminación de una larga y complicada disputa entre las dos compañías. ¿El resultado? El jurado de un tribunal estatal de Texas ordenó a Texaco Oil pagar una indemnización de $500 millones, la mayor sanción civil de la historia en ese momento. ¿Por qué? Bueno, al menos en parte se debía a que los abogados de Texaco no eran personas muy agradables. La disputa legal con su rival Pennzoil fue larga, altamente técnica y complicada. Sin embargo, cuando un periodista local preguntó a un miembro del jurado poco después del juicio por qué el jurado había fallado en contra de Texaco, lo dejó claro. El principal abogado de Texaco tenía malos modales, dijo el miembro del jurado. Uno de los ejecutivos de Texaco fue pomposo, y algunos de los testigos de la empresa no miraron al jurado. El equipo de Pennzoil, por el contrario, era mucho más agradable. Las personas cálidas muestran respeto, amabilidad y benevolencia a los demás. Evitan cualquier demostración de hostilidad, grosería o frialdad y se preocupan por ser considerados con los sentimientos de los demás. Y preferir a los mensajeros cálidos y serviciales a los fríos e inútiles está, una vez más, arraigado en nosotros desde una edad temprana. Según un estudio de 2007, los niños de tan solo 6 meses interactuarán alegremente con un títere que hayan visto ayudando a otro títere a subir una colina o a recuperar una pelota. Es mucho menos probable que interactúen con un títere que parezca frío ante las necesidades de su prójimo. Y si quieres entender lo importante que es el calor, considera hasta qué punto lo integramos en nuestras interacciones cotidianas para hacer la vida un poco más placentera. Por lo general, comenzamos las conversaciones o reuniones con ¿cómo estás? Si no ofrecemos estas bromas, otros asumirán que tenemos un asunto apremiante y urgente que abordar directamente o que simplemente somos groseros. Por lo tanto, si desea aumentar el impacto de su comunicación, trate de ser cálido de manera clara y abierta. Uno de los autores realizó recientemente un estudio con operadores de autobuses en los Estados Unidos, y descubrió que los conductores recibían una cálida y alegre despedida al empezar el turno, como «Oye, cuídate hoy». O «Apreciamos mucho tu trabajo». Estuvieron involucrados en un menor número de accidentes e incidentes evitables. Unas cuantas palabras cálidas podrían no solo aumentar la productividad, sino también salvar vidas. Los mensajeros cálidos son mensajeros fuertes porque son instintivamente agradables, tranquilizadores y gratificantes para los demás. Así que si quieres aumentar tu conexión con la audiencia, ser cálido es una buena forma de hacerlo. Ahora, consideremos una ruta abierta y sin procesar hacia la conexión, la vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad puede ayudarnos a aprovechar la empatía y el deseo de ayudar de nuestra audiencia. Cuando la entonces primera ministra británica, Theresa May, fue captada por la cámara bailando con escolares sudafricanos en agosto de 2018, fue objeto de burlas generalizadas. Ya se la veía como robótica y fría, por lo que el baile de madera de May pareció confirmar esta impresión. Así que, meses después, fue una sorpresa cuando, antes de su discurso de apertura en la conferencia del Partido Conservador, Theresa May subió al escenario con la melodía de la reina del baile de ABBA. Mientras tanto, su baile no había mejorado. Pero si bien sus movimientos generaron algunas carcajadas, la reacción general ante su burlón y torpe baile fue positiva. ¿Por qué? Porque al aceptar felizmente su vulnerabilidad, se dio cuenta de que era mucho más humana que antes. Incluso Björn Ulvaeus, de ABBA, señaló que la exhibición fue a la vez valiente y conmovedora, dada la falta de ritmo de May. La mayoría de nosotros tememos que si revelamos una inseguridad o una debilidad, suframos una pérdida de estatus perjudicial. Pero la realidad es que cuando compartimos nuestros verdaderos pensamientos, rasgos o sentimientos, obtenemos un impulso en la conexión que supera cualquier pérdida de estatus.
Esto se debe a que otros pueden identificar similitudes, oye, a mí también me avergüenza mi tontería al bailar, o simplemente tener una mejor idea de lo que nos motiva. Y cuando los humanos llaman la atención sobre las necesidades de otra persona vulnerable, esto puede ser poderoso. Pensemos en un estudio de 2011 que analizó el comportamiento de higiene de los médicos. Descubrió que los letreros que decían lavarse las manos protege de las enfermedades no contribuían en nada a mejorar la desinfección de las manos. Sin embargo, una señal que recordaba a los médicos que una buena higiene de las manos evitaría que los pacientes contrajeran enfermedades provocó un aumento del 45% en el uso del gel. El impacto de la vulnerabilidad es tan fuerte que incluso los personajes de animales ficticios pueden provocar un efecto poderoso. La película de 1995 Babe, sobre un adorable cerdo parlante que huye de su granja al enterarse de que los humanos comen cerdos, tuvo una reacción tan fuerte que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó de una caída en las ventas de productos derivados del cerdo tras el estreno de la película. Como resultado, James Cromwell, quien interpretó al granjero en la película, se hizo vegano. Hay un último aspecto de cómo los mensajeros pueden encontrar la conexión, que exploraremos en el próximo abrir y cerrar de ojos, la confiabilidad. Que un mensajero sea visto como confiable o no es muy importante para la forma en que respondemos. La confianza es una fuerza poderosa, y un ingrediente esencial para gran parte de la vida. Desde las relaciones románticas hasta las simples transacciones económicas, si no confiamos en las personas con las que estamos tratando, las cosas se complican rápidamente. Para los mensajeros, contar con confianza significa que la audiencia está dispuesta a correr un riesgo contigo. Creerán en ti no por lo que digas, sino por lo que eres, específicamente, por alguien confiable. Entonces, ¿cómo podemos generar confianza? Bueno, los estudios, y probablemente tus propias experiencias en la vida, muestran que la consistencia es clave. Cuando tenemos interacciones positivas, repetidas y consistentes con alguien, empezamos a inferir confiabilidad en esa persona. Pensemos en un estudio de 2003 que examinó las comunicaciones entre 161 ingenieros de una empresa de telecomunicaciones. Los investigadores descubrieron que los ingenieros que mantenían un diálogo bidireccional con sus compañeros de trabajo no solo eran los ingenieros más productivos, sino que también eran considerados los más confiables. Interactúa con tus compañeros de trabajo, habla con ellos, ayúdalos y sé considerado con ellos, y con el tiempo se darán cuenta de que puedes confiar en que te comportarás de buena fe. Pero, ¿cómo juzgamos exactamente si alguien es digno de confianza? Después de todo, la mayoría de nosotros no contamos o no podemos contar el número de veces que hemos hablado con nuestros compañeros de trabajo. A menudo, en lugar de sopesar cuidadosamente la probabilidad de que podamos confiar en alguien en una situación dada, emitimos un juicio general sobre su carácter. Esto puede llevar a algunos acertijos. Por ejemplo, el hecho de que alguien pueda ser digno de confianza y, al mismo tiempo, mentir repetidamente. Tomemos a Donald Trump. Sus seguidores han hecho un juicio general sobre su carácter y han llegado a la conclusión de que es digno de confianza. Claro, saben que miente. Según el Washington Post, Donald Trump hizo 9.000 declaraciones engañosas o falsas mientras era presidente. Sin embargo, para sus seguidores, Trump es siempre fiel a sus principios fundamentales. Dijo que prohibiría a los musulmanes de algunos países venir a los Estados Unidos, construiría un muro, reduciría los impuestos y se enfrentaría a China. Y ha cumplido estos compromisos de manera consistente o claramente los ha intentado cumplir. Para sus votantes, es un mensajero de confianza. La forma en que respondas personalmente a Trump no depende solo de su mensaje. Depende de lo que sientas por Trump como persona, de cómo reacciones cuando aparezca en tu televisión o en tus redes sociales. Trump es el recordatorio perfecto de que los mensajeros importan.